diagnosis, el sangrado menstrual anormal o abundante, una vez que las pacientes presentan pues la menarca, pues la metorragia va a ser uno de los principales síntomas o bueno, signos que presenten estas pacientes. Y de hecho, muchas veces es incluso cuando empiezan a estudiarse las pacientes, porque es la manifestación clínica a lo mejor más evidente, o sea, cuando empieza a evidenciarse más. Además de que habíamos dicho que a lo largo de la vida los factores los niveles de factor de von Willebrand iban variando. De hecho, a lo largo de la vida van variando, pero también hay un tipo de sangre que tiene unos niveles distintos de factor de von Willebrand. ¿Alguien sabe cuál es? Ok. Les había comentado que en la hemofilia, en la enfermedad de von Willebrand tipo 3, como no vamos a tener prácticamente nada de factor de von Willebrand, la vida media del factor 8 también va a estar disminuida de manera muy importante, o sea, reduce más o menos la mitad de la vida media del factor 8. Entonces vamos a tener unas manifestaciones similares a la hemofilia. En estos pacientes podemos tener manifestaciones de sangrado del tipo hemartrosis o sangrados articulares, además del sangrado mucocutáneo. ¿Cómo lo diferencian clínicamente de la hemofilia? Una es que puede presentarse tanto en hombres y mujeres, ¿no? El ser mujer no te exime o no descarta que tengas hemofilia, porque ya habíamos visto que ya se sabe que hay mujeres que también pueden desarrollar hemofilia, pero es mucho menos frecuente, o sea, por frecuencia yo buscaría más una enfermedad de von Willebrand y posteriormente pues ya una hemofilia. También, pues si tiene antecedentes heredofamiliares de hemofilia y antecedente de consanguinidad, entonces ahí a lo mejor yo tengo factor de riesgo para desarrollar hemofilia, pero si no, yo pensaría, repito, en una enfermedad de von Willebrand. Y otra es que no nada más va a tener este tipo de sangrado, sino que también muy probablemente haya un sangrado mucocutáneo agregado. En las hemofilias generalmente no, en las hemofilias el sangrado es muy característico de hemostasia secundaria. No hay manifestación de sangrado mucocutáneo como en la enfermedad de von Willebrand. Les había comentado también que la hemofilia es un reto diagnóstico porque así como va a variar a lo largo de la vida, en las distintas etapas de la vida vamos a tener distintos niveles, también hay variaciones en el mismo paciente durante el día o durante el mes, durante la semana. Repito, si el paciente tiene antecedente de haber hecho actividad física el día de ayer y yo le tomo hoy niveles de factor de von Willebrand, no van a ser valorables porque van a estar con cierta variabilidad. Y es una de las indicaciones que nosotros damos cuando vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Si está tomando ciertos fármacos como los anticoagulantes orales, tampoco va a ser tan valorable y se tiene que suspender para que sea más fidedigno el diagnóstico o los valores que nos reporte el estudio. Tiene una gran variabilidad fisiológica este factor y por eso es difícil establecer el diagnóstico, porque a lo mejor te puede salir normal en varias determinaciones, pero tuvo varios factores que modificaron pues los niveles y que a lo mejor nos dificulta el diagnóstico o nos retrase el diagnóstico, pero a veces tiene toda la clínica, entonces ustedes hay que seguir buscando ese diagnóstico. Si ustedes tienen la clínica, el antecedente heredofamiliar y los niveles están dudosos, hay que repetirlo. Entonces, casi siempre se logra el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand después de varias determinaciones de estas pruebas. Y como les comenté, una determinación normal, si tiene la clínica, no excluye el diagnóstico. Si hay una determinación normal, pero clínicamente el paciente tiene las manifestaciones y los antecedentes, tanto personales como familiares de sangrado, hay que repetir las pruebas. Y si tuvo alguno de estos factores que puedan modificar los niveles, entonces también hay que repetir las pruebas. En el embarazo,
Bueno, no sé si leyeron algo del tratamiento, pero en el tratamiento nosotros podemos dar profilaxis y podemos dar casi, o sea, es menos común el paciente que necesita. Hay tres modalidades de tratamiento. Una, o bueno, hay tres líneas de tratamiento, por así decirlo. Una es la desmopresina, otra es el ácido tranexámico y otro es, pues, tal cual el factor de von Willebrand, ¿no? No todos ameritan la profilaxis con el factor de von Willebrand, a menos que tenga manifestaciones muy importantes de sangrado, o que haya una tipo 3, por ejemplo, en donde sí necesitamos como reposición del factor, pero generalmente, si el paciente no tiene tantas manifestaciones de sangrado, lo que podemos hacer es darle una profilaxis, pero ahorita lo vamos a ver. A lo que voy con todo esto es que cuando ustedes ven en el tratamiento, llama la atención que de pronto la profilaxis en el embarazo, o sea, periparto o preparto, es un poquito menor que el resto de las cirugías mayores a lo mejor, y la verdad es que la cesárea o el parto no es cualquier procedimiento, ¿no? O sea, son procedimientos en los que se sangra suficiente. Pero ¿por qué dan la profilaxis a dosis un poquito menores? Porque justo en el tercer trimestre del embarazo, estos niveles del factor de von Willebrand elevan un poquito. Entonces, una vez que se acercan al parto, incluso también llama la atención que la probabilidad de una hemorragia posparto o una hemorragia periparto en enfermedades, digo, en mujeres con enfermedad de von Willebrand y en mujeres sanas, sí obviamente pues es mayor, pero no es tan significativamente mayor como esperaríamos, porque estas pacientes simplemente en menstruaciones sangran muchísimo, que incluso llegan a anemizar, les había comentado. Entonces imaginen que en las menstruaciones sangran muchísimo, pero en el parto tú te imaginas que va a sangrar muchísimo más, ¿no? Y la verdad es que el riesgo de sangrado no se ha reportado tan catastrófico como lo imaginaríamos, pues, en estas pacientes. Entonces, pues todo esto puede dar como cierta variabilidad a los niveles de factor y por ende dificultar un poquito el diagnóstico. El grupo sanguíneo, yo les había comentado, bueno, es el O positivo. Ahorita también lo vamos a comentar. Me parece que ya se los había presentado en una de las primeras clases. Este es el score de la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Este está en internet, cualquiera puede tener acceso a él. Y nos ayuda a determinar un puntaje que nos hace ver si el paciente tiene posibilidad o qué tan probable es que ese paciente esté cursando con una coagulopatía o con una alteración en la coagulación per se. Te interroga sobre absolutamente todos los tipos de sangrado, si hay epistaxis, si hay sangrado cutáneo, si hay sangrados en la cavidad oral, gastrointestinal, hematuria, si ha habido sangrados durante una extracción dental, antecedente de sangrados en el sistema nervioso central o antecedente de otros sangrados. Y en base a las características de cada uno de estos sangrados, ustedes van llenando, van llenándolo y al final nos da un puntaje. Porque suma estos puntos. Si ustedes se fijan, cada respuesta tiene un punto: 0, 1, 2, 3, 4. Al final nos da un puntaje. Este puntaje va a ser el que nos va a dar la probabilidad. Lo normal es que en niños sea menor a 3, en hombres sea menor a 4 y en mujeres menor a 6. En mujeres es un poquito más permisible porque pues, tenemos también el sangrado menstrual. Pero si tenemos más de estos puntajes estandarizados para las edades y para el sexo, entonces tenemos la posibilidad de estar cursando con una coagulopatía y es un paciente que amerita ser evaluado para descartar una coagulopatía. Y dentro de las coagulopatías más frecuentes que debemos descartar es la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Entonces, a lo mejor el diagnóstico de von Willebrand es complejo. Es complejo incluso para el hematólogo, por varias cosas, ¿no? Por la variabilidad que ya vimos fisiológica del factor de von Willebrand, por las pruebas que tenemos disponibles en los hospitales a veces, bueno, y por las pruebas que se necesitan. A veces podemos tener
nada más tiempos de coagulación. A veces tenemos los niveles del antígeno de von Willebrand, pero no tenemos la actividad, o a veces tenemos esto, pero no tenemos acceso a una gregometría plaquetaria que también nos ayuda para la subclasificación. Pero lo que quiero que sepan a grosso modo es que si nosotros tenemos una medición del factor de von Willebrand, tanto antígeno como actividad, que esté menos del 30%, entonces menos del 30% es una enfermedad de von Willebrand, independientemente de la clínica del paciente. Ahí estamos cursando con valores indiscutiblemente bajos de lo normal, ¿no? Si tenemos entre 30 y 50% y tenemos historia personal de sangrado, se recomienda repetir el estudio. Y si tenemos entre 30 y 50 sin historia personal de sangrado, no pareciera una enfermedad de von Willebrand y necesitaríamos indagar un poquito más sobre el diagnóstico. Esto es lo que les comentaba. Hay ciertas consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta para el diagnóstico de von Willebrand, que pueden modificar estas pruebas de laboratorio. Una es el grupo sanguíneo. Las personas con grupo O van a tener generalmente, en condiciones normales, van a tener un 25 a un 30% del factor de von Willebrand menos que el resto de la población, sin necesariamente ser patológico. Entonces es importante interrogar el grupo sanguíneo para interpretar el resultado, ¿sale? En la población caucásica son también relativamente más bajos y en sudafricanos blancos o en africanos y en indios van a ser un poquito más elevados que el resto de la población. Otra es que durante un proceso de ejercicio, de estrés, un proceso inflamatorio, etcétera, hay que recordar que tanto el factor de von Willebrand como el factor 8 son reactantes también de fase aguda. Entonces, estos niveles pueden aumentar en estos casos, pues, o sea, en casos de estrés, en casos de inflamación, en casos de infección, en casos de ejercicio en general, podemos tener un incremento. Y por eso se les da estas recomendaciones de tantos días sin fármacos, sin ejercicio, etcétera, para que todo esté lo más fidedigno o confiable posible. También van a aumentar con la exposición a estrógenos y pues lo que ya les había comentado. En general van a poder verse afectados estos niveles por la etnia, la edad, el tipo de sangre, etcétera, para que solamente los tengan en cuenta. O sea, no es como que si es un O, es grupo O, no lo voy a estudiar porque no va a ser valorable, simplemente que pues ten en cuenta que tu valor puede llegar a ser normal en esos pacientes, ¿sale? Hay ciertas alteraciones que puede presentar o interferencias con el laboratorio del paciente, pues todo lo que ya les comenté. En el proceso del laboratorio también puede haber alteraciones en la fase preanalítica. La cantidad, normalmente, si ustedes se fijan, tanto el tubo morado como el tubo azul van a tener anticoagulantes. El tubo morado tiene un anticoagulante que se llama EDTA. Prácticamente está impregnado o adherido en las paredes del tubito. Entonces, si ustedes se fijan, por eso se recomienda que cuando toman la biometría hemática, se agite para que entre en contacto con todas las paredes del EDTA en el tubito. Y el azul, si ustedes se fijan, ese es de los tiempos de coagulación. En el de tiempos de coagulación, el anticoagulante es citrato. Pero si ustedes se han fijado, viene líquido abajito del tubo. O sea, abajito está líquido este anticoagulante. Y también, si ustedes ponen atención en esos tubitos, viene un nivel ideal para aforar ese tubo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, este nivel está ahí por algo, porque estos tubos traen una cantidad específica de citrato para una cantidad específica de sangre. ¿Qué pasa si yo le pongo menos sangre para la que fue diseñada este tubo?
Fátima, ¿qué pasa? Pues creo que va a estar dos, pero pues sería falso porque es mayor cantidad de el citrato que de la sangre. Exactamente, pero no necesariamente porque el paciente esté mal, sino ese es un error muy frecuente en la preanalítica, le llamamos nosotros, o sea, es un error antes de analizar, o sea, en la toma de laboratorio, ¿no? O sea, cosas que no tienen que ver con el proceso, o sea, con el proceso de, o sea, con el procesamiento de la muestra, sino con antes del procesamiento de la muestra, las condiciones del paciente o ese aforo del tubito, o sea, de la muestra. ¿Y qué pasa si le pongo más sangre para la que fue diseñada, pues? Leslie, Leslie, ¿estás ahí? Solo responde para saber que estás ahí. Ok. ¿Alguien? Ya dijo Fati que si le ponemos menos sangre, entonces pueden salir prolongados porque va a tener más citrato o más anticoagulante en relación a la sangre para lo que fue diseñado. Fátima. Pues creo que sería lo contrario, ¿no? O sea, van a estar disminuidos, pero igual sería un resultado falso Exacto, porque no es la cantidad adecuada para que sea fidedigno. exacto, exactamente. Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros debemos, o sea, o sea, no por nada está ese nivel específico. Está diseñado para esa cantidad de sangre. Incluso hay ciertas pruebas que nosotros llamamos correcciones y diluciones, eh, en donde se afora cierta cantidad de, de anticoagulante o de citrato para cierta cantidad de sangre en base a los tiempos de coagulación del paciente. Y también después, pues, o sea, posteriormente se puede diluir con plasma o con solución salina y en base a eso vemos si hay una deficiencia o hay presencia de algún inhibidor. Pero bueno, a lo que voy es que todo esto tiene un porqué. Y si alteramos cualquiera de estos pues datos preanalíticos, que es importante valorar, pues podemos dar falsos positivos o negativos en el diagnóstico. Este, entonces, les comentaba que pocos pacientes llegan a necesitar un tratamiento o sea, un tratamiento profiláctico, un tratamiento como en donde esté recibiendo el factor varias veces a la semana. Pero obviamente todo depende del tipo de la enfermedad, porque si es un tipo 3 muy probablemente sí vaya a requerir factor de manera profiláctica, o sea, varias veces a la semana, dependiendo también del tipo de sangrado que tenga el paciente, de la severidad de la enfermedad, de qué tanta clínica le dé, o sea, de qué tanta hemorragia tenga el paciente, y de si vaya a ser sometido a cirugía o a procedimiento. Generalmente, o sea, la gran mayoría de los pacientes, a lo mejor para casa, se les da como parte del tratamiento eh, bueno, la desmopresina, que es una medida para liberar o secretar el factor de von Willebrand que está presente o almacenado en los cuerpos de Weber-Palade. Pero si es que va a ser sometido a una cirugía o a un procedimiento, de acuerdo al tipo de procedimiento, si es un procedimiento o una cirugía mayor o menor, se le da la profilaxis correspondiente, ya sea con factor de von Willebrand o con Wilate se llama, o con desmopresina. En cuanto a los recomendados, o sea, se les instruye obviamente a los pacientes, se les enseña a identificar grados. ¿Erasto? De hecho, doctora, yo también encontré que el acetato de desmopresina sí va a aumentar la liberación del factor de von Willebrand en el tipo 1 y en el tipo 2, Sí. pero en el tipo 2, o bueno, más bien en el subtipo B, que es la afinidad de la glicoproteína 1B, puede
producir fenómenos trombolíticos. Exacto, porque ahí tenemos una afinidad incrementada, ¿no? Y en la tipo 3, ¿crees que nos sirva? Yo creo que sí, porque tiene una menor, bueno, es total, así que yo digo que sí. Es total que, El déficit cuantitativo del factor de von Willebrand y si es total, ¿qué es lo que hace la desmopresina? lo aumenta, ¿no? Lo libera. La desmopresina lo que hace es un análogo sintético de la vasopresina. La desmopresina libera el factor de von Willebrand que está más almacenado. Ujú. Entonces, en la tipo 3, Maciel, Bueno, doctora, de hecho yo había leído que no es eficaz porque pues en el tipo 3 no hay factor de von Willebrand que se pueda liberar. exactamente. En el tipo 3, si ustedes se ponen a pensar, habíamos dicho que el tipo 1 sí teníamos un déficit, pero todavía tenemos factor de von Willebrand. Entonces, a lo mejor tenemos una deficiencia parcial cuantitativa, o sea, tenemos poquito, pero tenemos, ¿no? Tenemos menos del que deberíamos, pero tenemos. Entonces, lo que hace la desmopresina es que, ok, yo le aviso a los cuerpos de Weber-Palade o a las plaquetas que suelten ese factor de von Willebrand, que está ahí almacenado. O sea, sí tenemos almacenado, lo que hace es liberarlo. Pero en la tipo 3 tenemos prácticamente ausencia total del factor de von Willebrand. Entonces, de todas formas, no hay factor de von Willebrand para liberarse. Y es por eso que en ellos no sirve tanto esa desmopresina. Sí, más o menos, ¿era esto? Sí, gracias, ya lo entendí, gracias. Ok, bueno, entonces, como recomendaciones generales, obviamente se instruye al paciente, ellos ya saben cuándo tienen que acudir a urgencias, ya saben lo que tienen que hacer en caso de un sangrado, a lo mejor si es una epistaxis, nosotros podemos darle la desmopresina para que llegue a casa. Acá nosotros tenemos desmopresina nasal solamente, entonces se da un disparito en cada fosa nasal y evalúa, y obviamente pues se le instruye para hacer una hemostasia local. Si es que cede, pues no tiene que ir a urgencias, pero si a pesar de la desmopresina sigue sangrando, entonces ellos ya saben que tienen que acudir a urgencias. O igual, en el sangrado menstrual, otro de los fármacos que podemos utilizar es algo que se llama un ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico. Este es el que se recomienda más en pacientes con sangrados uterinos anormales. Y si es que esta paciente no responde, pues se recomienda al inicio del ciclo del sangrado menstrual, ese día, empezar con el ácido tranexámico 3 veces al día. Si es que no responde al ácido tranexámico o no disminuye o no cesa el sangrado, porque a lo mejor no queremos que, o sea, no vamos a hacer que se quite por completo el sangrado, pero sí tiene que ser un sangrado lo más parecido a un sangrado normal, ¿no? Si es que a pesar de esto sigue sangrando, la paciente ya sabe que tiene que acudir a urgencias. Obviamente sabe que si le van a programar cualquier procedimiento, o sea, le tiene que informar al cirujano o al dentista o a quien le vaya a hacer el procedimiento que tiene la enfermedad de von Willebrand y el cirujano o el dentista lo va a mandar con el hematólogo para que el hematólogo lo ingrese, lo prepare. Administramos el factor de von Willebrand o la desmopresina en base al procedimiento que vaya a tener alrededor de media hora antes de la cirugía y lo vigilamos después de la cirugía o del procedimiento para ver si es que tuvo sangrado o no. Si tuvo sangrado, a lo mejor amerita dosis extras posterior al procedimiento y si no, pues ya, se va a domicilio. Pero todas estas cosas, son cosas que se le tienen que instruir al paciente y que él poco a poco va empezando a conocer la enfermedad y a también informarlo, ¿no? Entonces, tenemos los tratamientos disponibles, les había comentado que es la desmopresina. Desmopresina hay intranasal, intravenosa y subcutánea en otros lugares. Nosotros tenemos la intranasal, que es un spraycito,
¿no? Entonces, esa normalmente es de las ventajas que tiene, pues obviamente es que va a ser fácil que el paciente la tenga en casa, que la administre en casa, y que sepa utilizarla. Es muy fácil, se da unos disparitos en la nariz y punto. Lo que va a hacer es justo liberar el factor de von Willebrand que está almacenado. Al liberarlo, pues incrementan obviamente los niveles séricos del factor de von Willebrand y entonces puede hacer su acción de manera más simple. Las desventajas es que, bueno, tenemos que tener precaución más que desventaja. No lo podemos administrar, por ejemplo, en menores de 1 año, o tenemos que tener muchísima precaución porque podemos causar como complicación una diabetes insípida, porque repito, es un análogo de la vasopresina. Y no es efectivo en todos los tipos de enfermedad de von Willebrand, como ya lo comentamos. Generalmente en el tipo 3 es mucho menos efectivo porque no tenemos factor de von Willebrand que liberar. Otros son los factores derivados del factor de von Willebrand, tanto el derivado plasmático como el recombinante. Son factores que ya tenemos disponibles, así como tenemos disponible el factor 8 y el factor 9 de la coagulación para los pacientes con hemofilia. Afortunadamente ya también tenemos factor de von Willebrand para administrar en estos pacientes. Estos generalmente son intravenosos, obviamente, igual que los factor 8 y factor 9, pero en estos generalmente los damos, repito, en pacientes con tipo 3, en pacientes con sangrados severos, o una enfermedad grave en donde tenga una clínica muy severa de sangrado, o sea, que todo el tiempo esté sangrando. Ahí les damos la profilaxis con el factor de von Willebrand. Y en los procedimientos, previo al procedimiento quirúrgico, repito, si hay una cirugía mayor, entonces nosotros lo preparamos con el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand lo podemos administrar si es cirugía menor, lo podemos administrar de manera inicial de un 20 a un 50%. Y si es una cirugía mayor, de un 30 a un 50% generalmente, para mantener los niveles de factor de von Willebrand de manera segura. Y los antifibrinolíticos, el más usado o el más frecuente es el ácido tranexámico y también es el que tenemos disponible en México. El ácido tranexámico es el que, bueno, nos sirve también para cualquier tipo de sangrado, pero es uno muy utilizado para las mujeres con sangrados uterinos anormales. Repito, se recomienda dar, no se da para, o sea, no se da siempre, sino que en casos de sangrado podemos dar, podemos iniciar el antifibrinolítico o el ácido tranexámico en el día 1 del sangrado. Y esto generalmente los pacientes responden bastante bien al inicio temprano del ácido tranexámico para que sus menstruaciones sean lo más normales posibles, por así decirlo. Y bueno, estos son distintas dosis, las que son intravenosos y vía oral. Pero aquí a lo mejor lo que yo quiero que sepan es que se da cada 8 horas, sirve mucho para prevenir y para tratar el sangrado mucoso o mucocutáneo. Y pues nada más, realmente es una medida que tenemos. A lo mejor no necesito que se aprendan las dosis, repito, del factor de von Willebrand. Tal vez sí, no tanto como la hemofilia, pero que sepan que existe el factor de von Willebrand, que podemos administrarlo y que depende de la clínica del paciente y depende de la cirugía a la que se vaya a someter, es la cantidad que le vamos a dar y si necesitamos repetir o no también. Esto es lo que les comentaba, que si tenemos un paciente con menos de 10 kilos, tratamos de no dar la desmopresina a los pacientes porque podemos causar una hiponatremia grave y llegar incluso a convulsiones, o sea, crisis convulsivas, epilepsia secundaria o provocada por nosotros, pues. Esta es la dosis, la intravenosa y la subcutánea prácticamente es la misma, es de 0.3 microgramos por kilo. Y la administración nasal es de
un puff o un disparito en cada fosa nasal en niños menores de 40 kilos y en mayores de 40 kilos se pueden dar los 2 puff o los disparitos nasales. En sangrado menstrual abundante les comentaba que el antifibrinolítico se inicia en el primer día y la verdad es que reporta una tasa de respuesta bastante favorable, incluso más que la desmopresina. Y el tratamiento del sangrado menstrual abundante también nos puede ser útil, o sea, usar todos los recursos que tenemos para que la paciente tenga una mayor calidad de vida o una remisión del sangrado. En estos casos, cuando aún, a pesar del manejo que nosotros podemos darle en hematología, sigue sangrando, si a pesar de esto sigue sangrando, podemos nosotros hacer uso del apoyo de ginecología para que ellos nos apoyen, ya sea con un tratamiento hormonal o con un dispositivo intrauterino o con algún dispositivo o anticonceptivo que pueda ayudarnos. Incluso se puede usar, ay Dios mío, es medroxiprogesterona, que es un medicamento inyectado que nos ayuda a remitir el sangrado, porque de verdad hay pacientes, ustedes recuerdan cuando les mandé el calendario de esa paciente, de todos los días que llevaba sangrando, o sea, en esos casos, difícilmente a lo mejor hay pacientes que incluso, si es que tiene un sangrado tan importante, pueden llegar con 6 de hemoglobina y que además requieren, o sea, además del tratamiento que le damos para la coagulación, requiera obviamente que le repongamos esa pérdida sanguínea y lo hacemos mediante la transfusión de un concentrado de eritrocitario. En pediatría, la transfusión del eritrocitario es de 10 a 15 mililitros por kilo por dosis. Y si ya tiene un peso que supere los 250, entonces le transfundimos el concentrado eritrocitario. O sea, indicamos un concentrado eritrocitario para pasar IV en 2 horas con vigilancia de signos vitales, etc. Pero bueno, a lo que voy es que hay que tratar de usar todos los recursos que tengamos disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para evitar un mayor riesgo de sangrado. Muchas veces con estas medidas son suficientes, o sea, con el uso de desmopresina o con el uso de ácido tranexámico en el día 1, mejora mucho la calidad de vida, pero si aún así tenemos un sangrado abundante, hay que hacer uso de ginecología. Los datos de alarma en el sangrado uterino son que el periodo dure más de 7 días, que necesite cambiar cada 2 horas, o sea, cada 2 horas cambiar el dispositivo que estés usando, ya sea tampón o toalla o copa, cada 2 horas es demasiado frecuente, ¿no? Y si necesita cambiarlo, entonces es porque está sangrando más de lo que debería. Y se dice que si hay presencia de coágulos de un tamaño mayor a una moneda de €1, o sea, si hay coágulos pues de un tamaño importante, es un dato de alarma, porque quiere decir que está teniendo el suficiente sangrado como para causarle pues problemas. Bueno, para las extracciones dentales, en general, da pocos problemas, pero de todas formas, de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga, al antecedente hemorrágico que tenga el paciente, decidimos o valoramos si es que vamos a dar una profilaxis con antifibrinolítico o con desmopresina, o si amerita a lo mejor incluso administración de factor de von Willebrand previo al procedimiento. También depende del tipo de dientito que se le vaya a sacar. Si es una extracción de los dientitos de leche que como quiera ya se están cayendo, generalmente no va a dar tantos problemas. Si es un dientito que ya es un diente definitivo y se lo van a extraer, a lo mejor puede sangrar un poquito más, pero si es una muela o un tercer molar, ahí ya se considera incluso como una cirugía mayor porque pues están más profundos y pueden sangrar más que el resto de los dientitos. Y pues repito,
se va a individualizar la terapia en base al tipo de cirugía y a la clínica del paciente, a qué tanto sangre el paciente. Para la amigdalectomía, generalmente hay que valorar, nosotros podemos evaluar la respuesta que tiene cada paciente a la desmopresina. Se le puede dar una prueba terapéutica en donde le demos a lo mejor cierta cantidad de desmopresina, que es como la prueba de la desmopresina. Y si el paciente es buen respondedor o no, podemos, pues entonces usar la desmopresina como una profilaxis o a lo mejor usar otro recurso. Pues ya, este es como un algoritmo en general. De todas formas, les voy a pasar como este algoritmito. Y ¿tienen alguna duda hasta aquí de la enfermedad de von Willebrand? ¿Ya son expertos en hemofilia? ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí? Ahí, o les hago dar la clase ahorita de enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Diego? Ok. Ok. ¿Alguna duda de los demás? Doc, Ujú. también entré un poquito tarde, pero igual entré como 5 minutos después. Es Dalai, Ah, ¿verdad? sí, doctora, Ah, Sí. Doc, igual disculpe gracias. que la moleste. Ajá. ¿Quién, perdón? Javier, A ver. Ok. La única que falta entonces es Vicky, ¿no? Mayores, pero no es por ciento, son unidades. Son unidades por kilo. Ah, ok. Ajá. Les voy a pasar una tablita, en donde nos dice más o menos cuánto necesitamos en las profilaxis, pero generalmente si es una cirugía mayor, son unidades por kilo, son de 30 a 50 unidades por kilo. Incluso creo que aquí les puse la dosis del factor también. Y podemos llegar hasta un 80% en base, pues, obviamente, al tipo de cirugía que estemos hablando. Y en las cirugías menores, a lo mejor si el paciente no tiene tanto antecedente de sangrado, podemos valorar si la desmopresina o el factor de von Willebrand. Y también podemos, si es una cirugía menor, a lo mejor de un 20 a un 30%, tal vez hasta un 50, digo por ciento, unidades por kilo, tal vez hasta un 50, en base a la clínica del paciente, al tipo de enfermedad que tenga, a cuánto sangrado tenga y si tiene antecedente a lo mejor procedimientos previos, cuánto ha sangrado en esos procedimientos. Entonces, todo se individualiza en base a la clínica del paciente, al tipo de enfermedad del paciente y al procedimiento que vaya a realizar. Pero en este caso no es Gracias. como en la hemofilia. Incluso, repito, podemos dar terapia combinada si es un paciente que sangra mucho. A lo mejor podemos dar desmopresina y factor de von Willebrand. Todo de acuerdo al paciente. Ahora, si no hay otra duda acá, entonces vamos a empezar con la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Dalai, ¿tienes otra duda? No, doctora, dejé la mano arriba. Ok. Disculpe. Bueno, ¿alguien sabe qué es la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Miranda. Sí, doctora. Bueno, tengo entendido que es la deficiencia por vitamina K y pues es porque, bueno, tengo entendido que en la placenta igual no pasa mucha vitamina K y en el cordón solo pasa como 0.02, o sea, es muy poquito.
Y la leche igual es muy poco. Y también, y bueno, la vitamina K es porque es importante para producir los factores de la coagulación, que son los dependientes de esa vitamina, que serían me parece que es el 2, el 7, el 9 y el 10. Y también algunas proteínas como es la C y la S. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Qué factores de riesgo hay para la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Adair. ¿Sí, doctora? Ujú. Bien. Ah, pues mayormente ya lo acabo de decir mi compañera Miranda, pero yo por lo que encontré es que se clasifica en tres, bueno, no sé si puede decir así, pues se clasifica en tres subtipos, que serían precoz, clásico y tardío. Por ejemplo, en este caso, si ocurre en las primeras 24 horas, pues sería una precoz. Si ocurre del segundo día al séptimo día, sería clásico. Y si sería del primer mes al sexto mes, sí, al sexto mes sería tardío. Y mayormente, ¿cómo se llama? Aquí tenemos que las manifestaciones clínicas, se puede decir como que las más comunes sería una, pues, hematemesis, si no me equivoco. Ok. Ahí a lo mejor depende de la presentación, ¿no? De la Ajá, persona. sí. Cada presentación tiene como su manifestación más frecuente. Sí, Muchas claro. gracias, Adair. Leslie, Sí, doctora. ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad hemorrágica del recién nacido? Es, por ejemplo, leí que es la inmadurez hepática por la síntesis de los factores de coagulación. También, pues, la ausencia de la flora intestinal de la producción de la vitamina K. Como lo dijo mi compañera, la lactancia materna exclusiva, ya que tiene, pues, poca vitamina K, la prematurez y no haber recibido vitamina K profiláctica, eso es de parte del bebé. Y en maternos me llamó mucho la atención que leí que hay unos fármacos que interfieren con el metabolismo de la vitamina K, que están los antiepilépticos, que es la finetoína, la fenobarbital y la carbamazepina, que creo que esa es la que toman muchísimos, bueno, pues por lo que sé que es la que más recetan, y los antituberculosos, que es la isoniazida y la rifampicina, y pues los anticoagulantes de la warfarina, ajá. Muy bien, sí. Muy bien. Y esos anticomiciales sí pueden ser usados en las mamás. ¿Por qué creen que sean usados en las mamás? En, en el tercer trimestre, por ejemplo, ¿por qué se les ocurre? ¿Están llevando Gine? Dalai, Sí, Doc. tenías levantada tu manita. Ay, sí, perdón. Es que se trabó un poco. Entonces, Maciel, Mande, Doc. La pregunta que me hice, ajá, ¿por qué creen que podemos usar los antiepilépticos en las mamás? puede ser por los riesgos. Bueno, o sea, si la madre tuvo o tiene preeclampsia Ujú. o eclampsia. Eclampsia, ¿no? En este caso. Ujú. Ajá, la eclampsia. Entonces, o sea, sí es un factor de riesgo porque sí se usan anticomiciales en las mamás y sobre todo en el tercer trimestre. Entonces, aquí sí quiero recalcar que la lactancia materna no es un factor de riesgo per se. O sea, la lactancia materna no es algo que ponga en riesgo al niño, más bien el uso de lactancia materna exclusiva aunado a otros factores de riesgo, entonces puede producir esto, ¿sale? Porque de por sí el paciente no está, o sea, no produce en el recién nacido, no hay paso transplacentario y si a esto le agregamos otros factores de riesgo y además está alimentado con lactancia materna exclusiva, que pues la desventaja es que tiene niveles muy bajitos de vitamina K, pues le podemos aumentar el riesgo. Pero la verdad es que no es como que per se la lactancia materna sea un factor de riesgo. Y, a ver, Maciel. Ana,
Ana Mijares. Perdón, Doc, se cortó. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Existe una medida profiláctica para la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Sí, de hecho eso es algo que se usa mucho, la vitamina K. Cuando nacen se les aplica la vitamina K y de hecho tienen un espacio de tiempo para aplicarla porque yo pensaba que era algo importantísimo al nacer, pero ya después me explicaron que sí es importante, pero que sí tienes un periodo entre 24 a 42, 48 horas para aplicarlo, pero pues obvio mejor lo antes posible para evitar cualquier riesgo. Exactamente, exactamente. Y esa medida de precaución, o sea, es una medida profiláctica extremadamente fácil. O sea, incluso ustedes no sé si ya han reanimado bebés, porque sé que ahorita están en pediatría también, ¿no? Entonces, no sé si ya han reanimado bebés, pero la verdad es que es algo que después de no sé cuántos bebés, ya la verdad es que lo haces en automático. O sea, lo haces como que incluso, bueno, dicen que los pediatras somos un poquito TOC. Entonces, pues a lo mejor tomamos nuestras medidas, o sea, ustedes, si es que ya han reanimado bebés, me imagino que el pediatra que les está apoyando para reanimar al bebé, les dice como, ok, tienes que tener todo preparado y nosotros tenemos todo, desde el ambú que podemos necesitar, la sondita para checar la permeabilidad, la vitamina K ya cargadita, la hepatitis, que creo que ahorita ya tiene rato que está, pues que no hay, pero ya todo lo tenemos como ahí y así te das cuenta que si ahí se quedó esa jeringa es porque no la administraste. Entonces, sí se puede administrar después, pero la verdad es que para qué esperarte si lo puedes administrar en ese momento y con esa administración que de verdad ya la haces en automático, puedes evitar tantas complicaciones en el paciente, en un paciente que nació sano. Eso es lo más frustrante, que es un paciente que nació sano. La enfermedad hemorrágica del recién nacido de manera inicial fue descrita en 1894. Esto, ¿Erasto? Sí, doctora. También como una medida de prevención, como ya lo había comentado mi compañera Leslie, cuando las embarazadas en el tercer trimestre se administran anticoagulantes o anticonvulsionantes, también se les puede administrar una dosis de 5 miligramos de vitamina K vía oral diariamente. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto de manera inicial se le nombró enfermedad hemorrágica del recién nacido, porque era, pues literalmente, una enfermedad que presentaban los recién nacidos en su mayoría. Generalmente era en las primeras semanas de vida, pero posteriormente, pues se vio que esto, si ustedes se fijan en la clasificación, el recién nacido, ¿hasta dónde abarca? ¿En qué edad? Ustedes que ya están en pediatría. María Fernanda. Hasta los 28 días. Ajá. Y en la clasificación, si ustedes se fijan, hay una presentación tardía. Esta presentación tardía sale de ese primer mes de vida, sale de esos 28 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos pacientes tratamos de, aún sigue tratándose de una enfermedad hemorrágica del recién nacido, pero por eso ahorita el término más correcto es enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K, porque realmente es eso, es una deficiencia de vitamina K. Y ya no es exclusiva del recién nacido, por eso ahorita ya está un poquito más en desuso, pero de todas formas en literaturas previas pues lo encuentran como una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Actualmente está más adecuado el término de enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. Y dentro de los, pues, diferenciales que necesitamos o buscar, pues, es un traumatismo, deficiencia de otros factores de coagulación. O sea, son las causas probables de una enfermedad hemorrágica en el recién nacido, puede ser deficiencia de vitamina K, un traumatismo o deficiencia de otros factores de la coagulación que pueden presentarse a edades muy tempranas, como la hemofilia. La clasificación, clásicamente, está esta clasificación. La tardía, si ustedes vieron, o bueno, no sé si algunos vieron otras como
mm, otras fechas, pues, o sea, otras edades en la tardía, casi todas concluyen y coinciden en que la temprana o precoz es en las primeras 24 horas de vida. La clásica es en la primera semana de vida, del segundo al séptimo día. Y la tardía es a partir de los 8 días de vida. Ahí es donde varía un poquito. Hay literatura que dice que hasta las 6 semanas, hay literatura que dice que hasta los 6 meses y hay literatura que dice que hasta los 12 meses. Pero esto, pues es la presentación tardía. Cada una de estas tiene factores predisponentes asociados o factores de riesgo que se han visto más frecuentes en cada una de estas clasificaciones. En la de inicio temprano, bueno, y también una como evolución clínica o un cuadro clínico distinto en cada una de estas edades. De inicio temprano, ¿cuáles son los factores predisponentes? Carla. ¿Podría ser prematurez o alguna malformación? Ujú. Ok. Maciel. Como ya lo habíamos dicho antes, que el uso de materno de Materno. anticonvulsivantes y bueno, casi todo lo que tenga que ver con la mamá. Todo lo materno, Sí. exactamente. Todo lo materno le incrementa el riesgo, ¿no? De que al nacer, porque si se fijan es muy temprana la presentación, o sea, en el primer día de vida ya está sangrando el paciente. Y eso se asocia a un factor materno, que haya condicionado que todavía tenga niveles menores de los que, o sea, ausentes, pues, completamente. Y el tipo de sangrado que hay en el inicio temprano, ¿alguien sabe? ¿O cuál es la presentación? ¿Samsara? Dice que va a haber hemorragias en piel, cuero cabelludo, intracraneal y intraabdominal. Ok. Miranda. No iba a decir lo mismo que Sam, que eran hemorragias severas. ¿Qué? Lo mismo, o sea, lo mismo que dijo Sam, intracraneales, abdominales. Ok, generalmente severas, ¿no? Ok, acá está. Vean, aquí esta clasificación, la de tardía dice de 2 a 12 semanas. Entonces varía un poquito, pero que sepan que es a partir de la segunda semana, esta es la primera semana y este es el primer día. Entonces, en la de inicio temprano o precoz, es en las primeras 24 horas de vida o en el primer día para que se lo aprendan, primer día, primera semana y después de la primera semana. Y esto, la etiología está más asociada a medicamentos maternos, ya sea anticonvulsivos, o sea, anticonvulsivos, anticoagulantes o antituberculosos en la mama. Y los sitios de sangrado, generalmente aquí son sangrados un poquito más evidentes o más severos, ¿sale? Aquí podemos tener sangrado intracraneal, craneal, intratorácico o intraabdominal, más que moretoncitos o en piel, aquí son sangrados un poquito más profundos y evidentes. En el clásico es en la primera semana, de 2 a 7 días es la presentación clásica, principalmente van a ser etiología idiopática. Puede ser desde medicamentos maternos, la lactancia materna exclusiva, aquí puede entrar la prematurez también en los pacientes. Y aquí también entra, obviamente, la falta de administración de vitamina K al nacimiento. El tipo de sangrado común es sangrado gastrointestinal, sangrado nariz, sangrado en muñoz umbilical, que a lo mejor ese muñoz umbilical de manera inicial no estaba sangrando, pero posteriormente a los 3 días de vida, de pronto ese muñoncito empieza a sangrar y esto no debería pasar, ¿no? En teoría, entre más horas de vida, ese muñoncito se va haciendo chiquito y se va secando hasta que se cae. En este caso, hay un sangradito constante en ese muñón. En piel también puede haber hematomas o si es que hay una circuncisión en el paciente, puede haber una hemorragia después de la circuncisión que no se controle o una hemorragia más de la esperada en la circuncisión. Y la de inicio tardío es después de las 2 semanas de vida. Esta puede deberse ya un poquito más a enfermedades propias del paciente.
¿Qué enfermedades, por ejemplo? La atresia de vías biliares, la fibrosis quística, otras enfermedades hepáticas con colestasis, una diarrea crónica, mala absorción y el uso de antibióticos. El uso de antibióticos, ¿por qué creen que sea un factor de riesgo? Ana, ¿Por donde se absorben? ¿cómo? Es por donde se absorben, ¿no? O por sus medios de absorciones podría ser. ¿Los antibióticos? O no, pues no doy, entonces. Ah, pensé que sabías. Está bien. ¿Gloria? Yo había leído que, bueno, existen bacterias gram negativas, ¿no? Que están en el intestino del bebé y estas van a ayudar a la síntesis de la vitamina K y entonces no vamos a tener por el uso indiscriminado de los antibióticos. Exactamente. O sea, no solamente se lleva las bacterias que están causando la infección, sino también las bacterias saprófitas que ayudan a la producción de esa vitamina K. De hecho, este, esa es una de las causas por las que el recién nacido no tiene o no desarrolla, no tiene la capacidad de desarrollar la vitamina K este, porque pues en teoría su intestino está estéril al nacimiento, ¿no? Entonces no tiene la capacidad para desarrollarlo, no tuvo la capacidad del paso de la vitamina K transplacentario de mamá a bebé y no tiene cómo producirla. Ujú. ¿Y por qué creen que la fibrosis quística, la atresia biliar, etcétera? ¿Alguien? A ver, otra vez, repítale. Ujú. ¿Por qué estas enfermedades subyacentes causan deficiencia de vitamina K? ¿Fátima? Bueno, pues porque son enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo, entonces este también se va a ver implicado en lo que ya había comentado mi compañera Glo. ¿Por las bacterias? No, principalmente por el mecanismo de absorción. Ajá. ¿Cuál es? Ok. ¿Carla? Bueno, yo había leído que también las enfermedades hepáticas van a alterar la síntesis de los factores de coagulación y no sé si eso tiene relación con lo que nos preguntó. Ok. Bueno, tanto la atresia de vías biliares, la fibrosis quística, o estas enfermedades, bueno, las enfermedades hepáticas, sí, pero estas enfermedades, las primeras, pues, intervienen en el metabolismo o en la absorción de las grasas y la vitamina K es una proteína liposoluble, entonces va a intervenir en la absorción de la vitamina K, porque va a tener una mala absorción de grasas en general. Y al ser una proteína liposoluble, pues va a intervenir en la absorción de esta vitamina K, ¿vale? Entonces, cuando esta presentación es de inicio tardío, ahí a lo mejor buscamos estas otras alteraciones que pueden estar causando que este paciente, o sea, porque ya no lo desarrolló en el primer día de vida, ya no lo desarrolló en la primera semana de vida. Si es en la segunda semana de vida, a lo mejor yo ya no puedo tan fácilmente echarle la culpa a la mamá. Ahí muy probablemente, bueno, sí le puedo echar la culpa a la mamá si le está dando antibióticos de manera indiscriminada, porque muchas veces hay automedicación, o sea, por la abuelita, por la vecina, por quien sea, y hay pacientes que desde muy chiquitos ya les están atiborrando de 1000 antibióticos por cualquier piquito de fiebre que hacen o por cualquier gripita que tienen. Entonces, ahí sí. Pero de otra manera, no es tan frecuente que yo le eche la culpa a la mamá en una presentación tardía, porque ya va a ser menos frecuente que haya sido, o sea, si a las 6 semanas de vida o si a los 2 meses de vida presenta deficiencia de vitamina K, sería, o sea,
sería lo menos común que yo buscara que sea porque la mamá tuvo antes del nacimiento que le haya pasado a lo mejor un poco de anticomicial al paciente. ¿Me explico? Entonces ahí ya buscamos factores más asociados al paciente, enfermedades subyacentes en el paciente, antibióticos o diarrea crónica que, bueno, interviene en la absorción de esta vitamina K. Y aquí también podemos tener una presentación de sangrados intracraneales. Aquí podemos tener pues de todo, tanto intracraneales, a piel o a gastrointestinal. En cuanto a la epidemiología, es ligeramente más frecuente en varones que en mujeres. Los que son alimentados por lactancia materna exclusiva van a tener relativamente mayor riesgo que los que son alimentados por fórmula, pero repito, no justifica el contraindicar la leche materna solamente por el riesgo o sea, porque per se no da el riesgo de desarrollo de esto, a menos que tenga otros factores asociados a, ¿sale? Entonces, de todas formas, no es algo que contraindique, es algo que tomamos en cuenta en los antecedentes, pero para nada, nunca vamos a decir como, no, pero no le dé leche materna, no. A menos que ya tenga 2 años, por favor, sí, porque si no les va a dar deficiencia de hierro. Los nacidos por parto vaginal van a tener mayor o menor riesgo del desarrollo de enfermedad por deficiencia de vitamina K. ¿Recuerdan cómo se hace? ¿Cómo se produce? Pregunto. Maritza. Sí, doctora. Los que nacen por parto vaginal tienen mayor o menor riesgo que los que nacen por cesárea. Bueno, yo creo que tienen un menor riesgo Ajá, ¿por qué? porque, bueno, bueno, sabemos que el parto vaginal como tal le va a conferir inmunidad y parte, ajá, pues sí, inmunidad de la madre. Y entonces yo creo que igual al pasar por el canal vaginal, pues se va a conferir como igual ciertos nutrientes que ya tiene la mamá. Ok. Más o menos. María Estefanía. Doc, bueno, ¿me escucha? Sí. Yo pienso que puede haber igual un mayor riesgo, ya que pues el mismo mecanismo del trabajo de parto, pues aumenta como tal todo el estrés fisiológico tanto de la mujer como del bebé. Además de que pues puede haber algunos traumas o tener, no sé, microhemorragias intracraneales, no sé, cutáneos o del cordón. Y pues si ya tiene alguna patología ya subyacente de vitamina K, bueno, de deficiencia de vitamina K, pues ya aquí puede igual como tal haber la hemorragia. Ok. Bueno, ¿alguien sabe, me recuerda cómo se sintetiza la vitamina K o cómo se obtiene la vitamina K? ¿Cómo nosotros obtenemos la vitamina K? Ana. Pues podemos obtenerla, bueno, depende de qué tipo, bueno, hay varios tipos, para empezar hay varios tipos de vitamina K y va a depender del tipo. Puede ser, por ejemplo, de origen vegetal con lo que decimos, ¿no? De las hojas verdes o de los vegetales verdes.
o puede ser, por ejemplo, de origen bacteriano. Por eso decía de los antibióticos, ya tiene toda la razón. Ya lo razoné. Ok, Porque esa se origina por la microbiota. exacto, O también puede ser por suplementos y se absorbe en el intestino. exacto. Y es Entonces, muy importante, perdón, se era muy absorbe el importante. intestino con grasas. O sea, Ajá, es muy importante las sales biliares, por eso si un bebé tiene procesos o enfermedades en la vesícula, por eso puede tener o desarrollar esa deficiencia, bueno, esa enfermedad más bien. ¿Sí, no? exacto, exacto. Entonces, ahora imaginen un bebé en el que el bebé no va a comer alimentos o sea, de hoja verde, ¿no? Alimentos ricos en vitamina K. O sea, si lo obtenemos por los alimentos, el bebé no va a comer. Si hay una síntesis por la microbiota intestinal, el bebé tampoco va a tener microbiota intestinal. O sea, no tiene manera, o sea, tiene una flora intestinal inmadura. Cuando nace, nace estéril y no tiene tampoco la manera de producirlo. Y lo único que lo alimenta es la leche materna. Y la leche materna también tiene niveles bajos, ¿sale? Entonces, por eso de manera inicial el paciente va a nacer con niveles bajos. Puede tener factores que agraven esta condición si es que la mamá tuvo ciertos medicamentos y pasaron al bebé, y entonces eso va a agravar la condición y va a hacer que se presente de manera más temprana de lo habitual, si es que se presenta. Por eso, cuando es muy temprana, buscamos factores maternos. Cuando es clásica, pues factores multifactoriales. Cuando es tardía, el paciente. Entonces, vean la incidencia, o sea, lo que nosotros podemos ayudarle al paciente sin profilaxis. La incidencia puede ser desde el 6 hasta el 12%. Imaginen que si hoy nacen 100 bebés, hasta 12 bebés pueden nacer o sea, bueno, pueden tener enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. Y si yo a esos 100 bebés les doy profilaxis, disminuyo hasta 0.01 la incidencia de la enfermedad hemorrágica por vitamina K. La tardía va a ser la presentación un poquito menos común, de 1 en 15,000 a 20,000 recién nacidos vivos, y el síntoma más común, lamentablemente, en la tardía, va a ser la hemorragia intracraneal. También en la precoz o en la muy temprana. Perdón, y esta, lamentablemente, va a ser pues una causa importante de morbimortalidad, del 20 al 50%. Este es un caso clínico. Es un paciente de 5 semanas que empezó hace 3 días con hematemesis y empezó el día de hoy con aparición aguda de movimientos oculares anormales. Está alimentado exclusivamente con leche materna. Tiene el antecedente de una atención del parto por partera, no en un hospital, pues. Y los padres no aceptaron medicamentos no naturales. ¿Qué quiere decir? Que no aceptaron vitamina K ni vacunas. El paciente llega con deterioro del estado neurológico, esos movimientos oculares anormales por una crisis convulsiva, llega con deterioro, llega y pues ante el deterioro neurológico intuban al paciente, realizan tomografía y tiene esta lesión hemorrágica frontotemporal. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Carla? Sería una enfermedad hemorrágica del recién nacido tardía, ¿no? Bueno, por las semanas, y pues principalmente tendría lo que habíamos comentado, una hemorragia intracraneal, que es el síntoma más común. Exactamente, o sea, es una tardía. Y aquí, vean, o sea, los papás meramente fue decisión propia no aceptar esos medicamentos. O sea, aquí está muy, como que muy claro el antecedente, ¿no? Porque hay papás que sí, o sea, hay papás antivacunas, hay papás anti todo, ¿no? María Estefanía. Doc, justo yo le iba a preguntar que si, o sea, al momento del nacimiento del bebé, bueno, que ya lo recibieron, hay papás que se pudieran oponer a la aplicación de la vitamina K, y si es que sí, se haría un consentimiento informado, digamos, así, digamos, describiendo que no aceptaron la vacuna, porque al final de cuentas, si después llega el pacientito con
datos ya muy graves, como en este caso, pues le van a echar la culpa al médico por no haberle aplicado la vitamina K. Claro, claro. Totalmente adecuada tu pregunta. Sí, generalmente, si es que tú lo reanimas en un hospital, no le preguntas. O sea, tú lo haces incluso si ustedes han tenido la oportunidad de reanimar y de ver la hojita que se llena en la historia clínica del recién nacido. Vienen los pasos iniciales o sea, los pasos de la reanimación neonatal, o sea, de que aspiración de secreciones, secado del paciente, estimulación del paciente, permeabilidad ay, de orificios, pues, o sea, de coanas, permeabilidad anal, etcétera. Y todo eso viene para que tú lo vayas palomeando, o sea, de que se hizo esto, se hizo todo, ¿no? Porque eso tú lo tienes que hacer. La cosa es cuando no se atienden en el hospital. Cuando se atienden en el hospital, generalmente no se les pregunta y se le da la atención al recién nacido. Hasta la fecha a mí no me ha tocado un papá que digan en el hospital, o sea, si decidieron que nace en el hospital, no me ha tocado un papá que diga no le ponga nada. La cosa aquí es cuando decide no nacer en el hospital, o sea, si decide que no nazca en el hospital, sobre todo en el servicio social, o sea, yo creo que a ustedes les va a tocar en algún momento, de acuerdo a donde los manden, sigue siendo muy frecuente y también de acuerdo donde estén, ¿no? O sea, en ciertas zonas rurales, mi servicio social de pediatría, por ejemplo, lo hice en Oaxaca, en una zona indígena donde había triquis y mixtecos, ¿no? Y era COVID, entonces había mucho como miedo a ir al hospital. Si de por sí estaba muy arraigado lo de la partera, pues ahí con mayor razón, ¿no? Pero había papás que a pesar de, o sea, nace con partera, pero las parteras en esas zonas, por ejemplo, incluso gobierno o la Secretaría de Salud da cursos y capacitación pues a las parteras, porque si ya sabemos que a lo mejor hay una tradición muy arraigada a la atención por partera, entonces lo que hago es yo capacitar a la partera y decir, ok, si tienes alguna de estas complicaciones, entonces tú di hasta aquí pude y mándala al hospital. O recuerda, o sea, les recuerdan que les recomienden al final de la atención del parto llevarlo como quiera, llevar al paciente para la administración de las vacunas y la vitamina K que ella no le pone, ¿no? Y hay papás que sí lo hacen, el problema son los papás que se atendieron con partera y decidieron no llevarlo al hospital por ningún motivo. Pero generalmente cuando te lo llevan a ti al hospital para atender o sea, parte de la atención del recién nacido es la administración de esa vitamina K. Y generalmente no lo preguntas en eso. O sea, en el resto de los procedimientos, la verdad es que sí, todo lo tienen que autorizar los papás, pero es como si preguntarle si podemos aspirarle las secreciones al bebé y el bebé todo lleno de líquido amniótico, los pulmones, ¿no? Entonces ahí no le Gracias. preguntas. Y vean la complicación, o sea, tan importante. Se le toman pues tiempos de coagulación al paciente y tiene un TP de 24 y un TTPA de 58. Ahí les puse unos valores relativamente normales para la edad. Entonces aquí, si ustedes se fijan, bueno, en el recién nacido es distinto al adulto. En el recién nacido tiene valores distintos al adulto, entonces ahí pueden estar ligeramente más prolongados de lo habitual a comparación de un adulto y no ser algo alterado. Generalmente, de hecho, el momento ideal para estudiar la coagulación en los pacientes pediátricos es después de los 6 meses de vida. Pero en este caso, pues no vamos a esperar a que cumpla 6 meses porque tiene una hemorragia, ¿no? Intracraneal. Entonces, lo estudiamos y ahí claramente tiene prolongados ambos tiempos de coagulación. El tratamiento que se le dio es la administración de plasma fresco congelado y obviamente la suplementación con vitamina K, porque aquí nosotros sospechamos que tenga una deficiencia de vitamina K por todo, por el cuadro clínico, por los tiempos de coagulación, por el antecedente y por el tipo de hemorragia que presenta el paciente. Lamentablemente, este paciente que nació sano salió del hospital con una gastrostomía, con una traqueostomía y después de 70 días de hospitalización, un paciente que nació sano. Las complicaciones y las secuelas que puede haber son muy aparatosas para,
o sea, para la medida de prevención que es muy simple. Estos son los casos que te frustran. Entonces, las causas, habíamos dicho que puede ser causa idiopática o causa secundaria a alguna alteración, alteración primaria o alguna enfermedad de base que tenga el paciente. En general, el recién nacido va a tener, obviamente, las reservas hepáticas reducidas, el intestino va a estar estéril, no va a haber manera de que esa microbiota produzca, porque no tiene una microbiota, su flora intestinal está inmadura. La lactancia materna exclusiva per se no va a dar el riesgo, pero sí hay unos factores agregados. Y el almacenamiento hepático va a ser deficiente, va a también tener una inmadurez hepática. La prematurez por eso también es un factor de riesgo, porque también hay una inmadurez hepática. Y ya comentamos que todo lo que interfiera o altere el metabolismo de las grasas va a causar una absorción deficiente de esta vitamina K, porque es una vitamina liposoluble y necesita la presencia de para ser absorbida de manera adecuada. Y hay mutaciones específicas que también se asocian con la deficiencia de vitamina K. Esto ya lo habíamos comentado, la mala transferencia placentaria, es muy poco o nulo lo que se transfiere por la placenta. La flora intestinal inmadura del recién nacido, no tenemos no tenemos vitamina K en la leche materna. En general, pues esto también ya lo había comentado. Los medicamentos maternos, ustedes también me los comentaron, los antituberculosos, sobre todo la isoniazida y la rifampicina. Esto sobre todo a lo mejor en áreas que tengan un poquito más de frecuencia, pues, de tuberculosis, entonces debemos como sospecharlo y dar obviamente la profilaxis adecuada a cada uno de los pacientes. Antiepilépticos maternos como la DFH, que es la fenitoína y la carbamazepina. Antibióticos tanto maternos como en el paciente, ¿sale? Y pues ciertos anticoagulantes como la warfarina. ¿Por qué? Porque meramente el mecanismo de acción de la warfarina es antagonista de la vitamina K. O sea, su manera de anticoagular al paciente es que luche contra la vitamina K, y entonces al no tener vitamina K, no vamos a tener estos factores de la coagulación y pues el nivel protrombótico, o más bien la función protrombótica o coagulante, pues va a estar inhibida, ¿no? Entonces, si esto pasa al feto, pues la poca o nula vitamina K que tenga, es más, ahí, por ejemplo, la que le administremos nosotros puede que se inhiba si él tiene el antecedente de la warfarina en la mamá. Ya habíamos comentado que es una vitamina liposoluble que se sintetiza por bacterias intestinales. En el recién nacido ya vimos que tiene reservas mínimas. Y este es un poquito como de los antecedentes. Acá se descubrió como tal la vitamina K. Se aisló la vitamina K. Después se fue como... Aquí se desarrolló la warfarina, que es el antagonista de la vitamina K, y después se fue descubriendo cómo esta vitamina K interfería en toda la coagulación y los factores de coagulación. Esto también me lo habían dicho ustedes. Tenemos distintos tipos de vitamina K. La vitamina K1 o filoquinona está presente en alimentos de hoja verde. La K2 es la menaquinona, está producida principalmente por las bacterias gram negativas a nivel intestinal. Y esta vitamina K lo que hace es que nos ayuda a carboxilar los residuos de ácido glutámico, y así vamos a activar estos factores de la coagulación. La vitamina K como tal no es un factor de la coagulación, pero sí es un cofactor que nos ayuda a activar los factores de la coagulación. Y la vitamina K3 es la vitamina sintética, la que nosotros tenemos para administrar a los pacientes, tanto al recién nacido como profiláctico, como al resto de los pacientes cuando tengamos deficiencia de vitamina K. También en la adultez podemos tener deficiencia de vitamina K,
por distintos factores, o en la infancia, pues, o sea, en la edad pediátrica también la podemos tener por distintos factores. Por esas enfermedades subyacentes, por ejemplo, nos puede causar una deficiencia de vitamina K, o antecedente de una mala absorción nos puede causar una deficiencia de vitamina K. Nosotros, pues, también tenemos que dar, aunque no sea un recién nacido, tenemos que dar el tratamiento. ¿Y el tratamiento cuál va a ser en la deficiencia de vitamina K? Adivino, ¿darle vitamina K? Darle vitamina K, exactamente. Entonces, de aquí, pues lo que yo quiero que sepan es que va a tener funciones hemostáticas y no hemostáticas, pero la hemostática es obviamente activar o carboxilar los factores de la coagulación que son vitamina K dependientes, que ustedes me dijeron, que son, para que se lo aprendan, es 1972. Sale es 1000 es del factor 10, 900 es del factor 9, 70 es del factor 7 y 2, pues del factor 2, ¿no? Pero no se confundan, no es el 1, es el 10, ¿ok? 1972. Y también también son vitamina K dependientes la proteína C, la proteína S y la proteína Z. ¿Estos, alguien sabe qué son? Luis Ignacio. ¿No son proteínas anticoagulantes? Exacto. Gracias, Luis Ignacio. Les había comentado que así como tenemos nosotros proteínas de la coagulación, que son los factores de coagulación que conocemos, tenemos también anticoagulantes naturales, porque necesitamos que nuestra hemostasia esté en equilibrio. Y si nada más tuviéramos factores de coagulación, una vez que se activa esa cascada de coagulación, imaginen si no tuviéramos algo que lo contrarrestara, como estos anticoagulantes naturales, una vez que se activa, empieza a producir, todo el tiempo está produciendo coágulo, 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 coágulo. O sea, toda la sangre se haría coágulo si nosotros, y el paciente muere. Si la sangre no circula, el paciente muere. Entonces, si nosotros no tuviéramos este sistema de anticoagulantes naturales, entonces hay anticoagulantes naturales que se activan prácticamente al mismo tiempo de que está activándose la cascada de la coagulación, se están activando también estos anticoagulantes naturales para llegar y decir, ok, ya tapaste lo que tenías que tapar, pero hasta aquí. Y empieza a contrarrestar esto, o a inhibir estas proteínas de la coagulación. Y estas proteínas, la proteína C, la proteína S y la proteína Z, forman parte de los anticoagulantes naturales y son también vitamina K dependientes, ¿sale? Entonces, vean la importancia de la vitamina K. Y dentro de la evaluación del paciente, pues obviamente tenemos que interrogar sobre medicamentos maternos, sobre la gestación, o sea, si es prematuro, el lugar de parto, si fue de manera intrahospitalaria o extrahospitalaria, la alimentación, si está alimentado a base de lactancia materna exclusiva o lactancia mixta o fórmula, si el paciente también ha tenido medicación, o sea, si ha tenido antecedente de el paciente anticomiciales o antibióticos. A la exploración física, pues obviamente hay que ver si hay presencia de sangrado, qué tipo de sangrado tiene. ¿Qué pasa si yo encontrara a lo mejor en un paciente recién nacido, si estuviera lleno de petequias? ¿Qué pensaría yo? ¿Pensaría en una deficiencia de vitamina K de primera instancia? No, de petequias dijo, ¿verdad? Petequias. Ahí a lo mejor yo pensaría en qué. Alteraciones de la hemostasia. Yo pensaría más primaria. en la hemostasia primaria, exactamente. Porque son tipos de sangrado distintos los que se presentan. Y hay algo también que se llama una púrpura fulminans, que se presenta en recién nacidos y que, como su nombre lo dice, es una púrpura. Es como si fuera una coagulación intravascular diseminada, pero la manifestación es unas equimosis gigantes y hay un caos en la coagulación. Y también hay si el paciente está séptico, podemos buscar una púrpura fulminans, una coagulación intravascular diseminada o alteraciones en las plaquetas, en la cantidad de plaquetas
simplemente secundarias al proceso infeccioso, ¿no? Entonces hay que ver el tipo de sangrado que tenga el paciente, las manifestaciones clínicas, y de laboratorio de primera instancia nosotros tomamos biometría hemática y tiempos de coagulación. Pero aquí en los tiempos de coagulación, ¿ustedes qué esperarían encontrar? ¿TTP o TTPA prolongados? ¿Erasto? Pues los dos están prolongados, pero yo encontré que el TP está alargado al doble, como el anterior caso. Y de hecho, el fibrinógeno y las plaquetas se encuentran normales. Normales. No tendría por qué tener alteración. Si es deficiencia de vitamina K, no tiene implicación alguna con las plaquetas. Entonces, no tendría por qué verse alteradas las plaquetas ni el fibrinógeno. Entonces, justo aquí, si ustedes se fijan, dijimos que los factores vitamina K dependientes son el 7, el 9, el 10 y el 2. Aquí cabe mencionar que el 10, si ustedes se fijan, ya es parte de la vía común. Es por eso que tenemos tanto el TP como el TTPA prolongados, ambos. Pero efectivamente, generalmente está más prolongado el TP. Y generalmente no tenemos cómo medir la vitamina K, o sea, los niveles de vitamina K séricos, pero lo que se recomienda hacer cuando tenemos incluso si no tuviéramos clínica, si tenemos TP y TTP prolongados, se recomienda dar una dosis de vitamina K y tomar tiempos de coagulación de control. Si es que tenemos corrección o mejoría de estos tiempos de coagulación, entonces probablemente, o sea, muy probablemente era una deficiencia de vitamina K. Y en base a la clínica, continuar o no el tratamiento. Diagnósticos diferenciales, deficiencia de otros factores de la coagulación, como cuáles, el factor 8 y el factor 9, o sea, la hemofilia. La hemofilia en el neonato sí puede presentarse con una hemorragia intracraneal, sobre todo si tiene antecedente del nacimiento por parto. O sea, hay pacientes que o no dicen, o porque, no sé, porque lo olvidan, pero créanme que hay mamás que sí saben que tienen antecedente y nos han llegado valoraciones de recién nacidos que la mamá no lo dijo, porque pues no lo creyó importante decir que tenía antecedente de hemofilia y que su bebé, sabiendo que su bebé era niño, decidió no decirlo porque no creyó que fuera importante. Entonces el paciente nace por parto y tiene una hemorragia intracraneal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí ¿qué tiempos de coagulación estarían prolongados? ¿Cuál es la diferencia de los tiempos de coagulación de las hemofilias con la deficiencia de vitamina K? Si lo saben. ¿Samsara? Que, como usted dijo, en la enfermedad hemorrágica del recién nacido vamos a tener el TP prolongado y el TTP prolongado. Y en la hemofilia el TP está normal y el TTP está prolongado, perdón. Exactamente. Ajá. Entonces, para empezar, ya tenemos ahí una diferencia. Aunque ambos pueden tener una hemorragia intracraneana, si yo tomo tiempos de coagulación, en la hemofilia no tendría por qué tener alterado el TTPA. La coagulación intravascular diseminada la voy a sospechar sobre todo en pacientes que tengan sepsis, pero ahí la coagulación intravascular diseminada va a tener también alteración de fibrinógeno y puede tener también alteración de plaquetas y puede tener tanto sangrado como trombosis. O sea, la CID, que es la coagulación intravascular diseminada, es generalmente en un contexto de gravedad, en un paciente que está en estado crítico, ya sea por sepsis o por algún choque, o sea, un paciente que está en un estado de gravedad importante, va a tener el riesgo, pues, o sea, generalmente yo voy a sospechar de una coagulación intravascular diseminada en un paciente en estado crítico. Y repito, generalmente puede tener tanto manifestaciones hemorrágicas como trombóticas y tenemos alteración también de fibrinógeno y de plaquetas. En la trombocitopenia vamos a tener la clínica de un síndrome purpúrico o de un sangrado mucocutáneo y vamos a tener alteración plaquetaria que no debería estar presente en la enfermedad por deficiencia de vitamina K. Este es otro caso clínico.
Un paciente masculino de 3 semanas que empieza con irritabilidad y rechazo a la alimentación. Es alimentado por lactancia materna exclusiva y o sea, pues de nueva cuenta, los papás rechazaron las medidas preventivas. Empezó con una infección de vías respiratorias, disminución del Glasgow que llevó a la intubación del paciente. Imaginen, este paciente, para acabarla, llega y pues pensaron en una neuroinfección, le realizan punción lumbar, le colocan catéter venoso central. En este paciente, pues le toman laboratorios y la hemoglobina está en 5.8, las plaquetas en 180,000, el TP está mayor a 130 y el TTPA mayor a 32. ¿Cómo están esos laboratorios? Una persona que me diga esos laboratorios. Diego. ¿Están bajas? Ok, continúa. Muchísimo, muy prolongados, ¿no? O sea, están como, de hecho, están 10 veces más de lo que deberían estar. O sea, muchísimo, muy prolongados. Aquí, ¿cuál es tu sospecha? Ok. Ajá, continúa. ¿Y cómo la clasificarías en la presentación? Tenía 3 semanas el paciente. Tardía. Acuérdense que les dije que a lo mejor sí es más fácil aprendérselo por precoz, es en las primeras 24 horas, o sea, un día. Temprana es de 2 a 7 días, o sea, una semana. Y después de 2 semanas es la tardía. Entonces, digo, la temprana, la clásica, pues. Entonces es un día, una semana, más de 2 semanas, ¿sale? Y aquí, ¿por qué pensarías que es una deficiencia de vitamina K si dijimos que la vitamina K tenía plaquetas normales y me dijiste que estas plaquetas están bajas? Ujú. Al contrario. Sí. Entonces, no, sí es. Sí, justo dije que en el diagnóstico, a ver, ¿Erasto? Hola. ¿Sí? Sí, dígame, doctor. Ok. Aquí, ¿por qué sí es o por qué no es deficiencia de vitamina K? Aquí sí es porque pues, los dos están aumentados, como el TP y el TTP. Ujú. Y, Y aparte las plaquetas están normales. Y si ok, tuviéramos el fibrinógeno, pues de igual forma. estaría normal. Entonces, Diego, dijimos que aquí no tendría por qué alterarse las plaquetas. En la deficiencia de vitamina K están prolongados TP y TTPA, pero no tiene que afectar las plaquetas. Justo aquí las plaquetas son normales. Esto es compatible con una deficiencia de vitamina K. Si las plaquetas estuvieran bajitas y los tiempos prolongados, yo sospecharía otra cosa. Pero las plaquetas están normales. Meramente están afectados los tiempos de coagulación y están los dos.
Entonces yo sospecho de una deficiencia de vitamina K, además de los antecedentes. La hemoglobina bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque tuvo una hemorragia intracraneal, pero además, imaginen, o sea, tiene deficiencia de vitamina K, no está coagulando el paciente y aparte le hacen una punción lumbar. ¿Qué creen que pasa? ¿Samsara? Sí, Doc. ¿Qué pasa si le hago punción lumbar? Pues va a aumentar el riesgo de sangrado. Va a sangrar más, ahora va a sangrar a toda la columna, o sea, a toda la médula espinal. Ahora le voy a causar sangrado a la médula espinal. Y aparte le puse un catéter venoso central, con los tiempos de coagulación así. Entonces el sangrado todavía es mayor, ¿sale? O sea, se le hizo todo para que sangrara muchísimo más. Y el paciente perdió obviamente muchísima sangre, por eso llegó a hemoglobina de 5.8. Entonces, en este caso, obviamente el paciente también requirió transfusión de concentrados eritrocitarios porque tenía 5.8 de hemoglobina. Ese 5.8 de hemoglobina es una anemia por el sangrado que tuvo. Ahí yo no voy a buscar ninguna otra causa de la anemia porque la causa de la anemia aquí es evidente, es el sangrado, ¿no? Entonces ahí transfundo concentrados eritrocitarios para estabilizar hemodinámicamente al paciente. Se le transfundió también plasma fresco congelado. ¿Por qué dijimos que se transfundía plasma? ¿Por qué nos ayuda el plasma en la coagulación? ¿Estefanía? Porque decíamos que el plasma contiene los factores de coagulación. Muy bien. ¿Los crioprecipitados en qué nos ayudan? O saben qué, igual como ahorita se me va a acabar el tiempo, mejor me investigan qué contiene el plasma, qué contienen los crioprecipitados y para qué nos sirven, cuáles son las indicaciones, ¿sale? Y se administra vitamina K porque pues ya se llega al diagnóstico de esta vitamina K. Entonces, en cuanto al tratamiento, para terminar, ahora sí ya está el módulo de coagulación. El tratamiento pues es de manera ideal, siempre se prefiere prevenir y la prevención está en la profilaxis con la administración de 1 miligramo intramuscular en la primera hora después del nacimiento. Este efecto te va a durar alrededor de una semana, pero si no tienes otros factores agravantes, si tienes otros factores, entonces puedes agregar dosis extras. Pero a todo paciente, esta es la dosis estándar para un recién nacido a término. Ustedes ya saben que hay también dosis para pretérmino y ¿sí se acuerdan que hay para pretérmino? Bueno, también me van a investigar a Estefanía. También le iba a preguntar eso, doctora. Bueno, yo había leído que para pacientes prematuros se le administraba la mitad, 0.5 miligramos. Exacto. Y hay otra dosis, que es de 0.3. Entonces también me van a agregar eso a lo que investiguen y me lo mandan, ¿sale? Entonces, la indicación y lo que contienen los crioprecipitados, indicación y lo que contiene el plasma, o sea, indicaciones. Indicaciones quiere decir por qué lo vas a administrar o cuándo está indicado administrarlo. Las dosis de vitamina K, en el recién nacido, ¿sale? Entonces, le das la profilaxis al nacimiento y puedes repetir dosis orales de vitamina K en base a pues, cada paciente, ¿no? Ay, ya se los puse aquí un poco. Ah, no, me falta una. Entonces, también de acuerdo al peso. Si es un recién nacido a término, con un peso adecuado para la edad gestacional, o bueno, con un peso mayor a 1500 se le administra 1 miligramo. Si pesa menos de 1500 se le administra 0.5 miligramos intramuscular. Y esto es de manera profiláctica, pero también de manera terapéutica. Terapéutico, de hecho, se puede administrar intramuscular o intravenoso. Generalmente, ya cuando es terapéutico, como pues está con riesgo de sangrado, preferimos la dosis intravenosa, de 3 dosis generalmente. Incluso si es un paciente ya pediátrico, a lo mejor escolar
o preescolar, le pasamos 5 miligramos intravenosos por 3 días, cada 24 horas por 3 dosis. O si es un paciente adulto, 10 miligramos, o adolescente, 10 miligramos intravenoso cada 24 horas por 3 dosis. Y tomamos controles de laboratorio, de tiempos de coagulación, obviamente. Y si es un recién nacido, también, si es que tenemos en este momento manifestación hemorrágica, de pronto también preferimos la vía intravenosa, porque si yo se la administro intramuscular, puedo a lo mejor ahí también causarle una hematomita muscular. Bueno, son hemorragias graves, es que ya se me acabó el tiempo, pero pues bueno, era otro casito clínico y en general creo que ya, o sea, pues vimos como lo más importante de esta vitamina K. No sé si tengan alguna duda de la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. No, doc. Ok. Entonces, nos vemos la siguiente clase. En la siguiente clase iba a iniciar con las trombofilias, así como existen las hemofilias. La hemofilia es una tendencia, una mayor tendencia al sangrado, o mayor predisposición al sangrado. La trombofilia, entonces, es una mayor predisposición a la trombosis. Acuérdense, porque varios semestres me han confundido trombosis con trombocitosis. Trombosis es un coágulo. Trombocitosis son plaquetas altas. Entonces, la trombofilia, quería verla rápido, porque vamos un poquito atrasados y quería también empezar con las enfermedades, o sea, con las fallas medulares. Pero también la vez pasada no hubo proyecto y esta vez quería que hubiera proyecto. Entonces, el día de hoy les voy a pasar, espero sus equipos, que me iban a pasar la vez pasada, y les voy a pasar los casos clínicos para cada equipo, ¿sale? Y el sábado me van a exponer esos casos clínicos y me van a exponer un poquito del tema, ¿va? Sí, doctora. Ok. Sí, doc. Entonces, nos vemos. Cualquier cosa, ahí estoy en WhatsApp. Les mando los casitos ahorita. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.